Definitivamente en este capítulo 5 el anime no corrió, voló como nunca lo había hecho a tal ritmo. Sin duda que trató de adaptar muy por encima lo más importante, pero quedaron varios, y cuando digo varios, en serio, fueron varios los sucesos sin mostrar que hubiesen podido valer la pena. Así que empecemos, que hay datos y curiosidades muy interesantes por mencionar. Primero, algo que yo sinceramente sí esperaba ver, y los que ya han leído la novela seguramente estarán de acuerdo conmigo, y es la gran carrera de 100 metros entre Horikita e Ibuki de la clase C comenzando el festival. Recordemos que ellas dos tienen una rivalidad desde lo que ocurrió en la prueba de la isla cuando pelearon, aunque en ese momento Horikita estaba enferma. Es así como dentro de los pensamientos preliminares a la prueba, Ayano Kouji no tenía la certeza de quién sería la ganadora, dado que ambas tenían buenas capacidades atléticas. Junto a ellas, las demás del grupo de competidoras no estaban ni cerca al nivel de estas dos mujeres que querían el primer lugar a toda costa. Una vez comenzó la carrera, quien tomó la delantera en principio fue Ibuki. Sin embargo, en su impulso de revisar atrás a su rival, según el análisis de Ayano, Horikita logró igualarla teniendo en cuenta esa distracción, mientras Ibuki tenía una cara de desesperación y Horikita, con su actitud de hielo y sin siquiera prestarle atención, cruzó la meta con una leve ventaja. Horikita pasó la línea de meta confiada, mientras Ibuki dio golpes en el piso de la frustración de su derrota. Sin embargo, como el margen fue tan estrecho, Ayano en su mente pensaba que la estudiante de la clase C habría tenido otro final o un final más feliz si esta no se hubiera concentrado tanto en Horikita. Segundo dato, hablemos cuando Sudo le está reclamando fuertemente a Koenji, pues en la novela incluso le tiró un puñetazo. Y es que el rabioso pelirrojo quería darle una paliza a este porque ya había sido marcado como ausente de no participar en la carrera de 100 metros, perjudicando a la clase D. Y para colmo, Koenji se mostraba sereno y sin ninguna preocupación, pues como siempre para él este era un asunto que no tenía ninguna importancia, lo que enfurecía más a Sudo. Consciente de estas amenazas, Hirata era el único que trataba de calmar, detener y hasta incluso razonar con Sudo para que no usara la violencia ante el riesgo de una descalificación. Pero nuevamente las palabras del Koenji individualista aparecieron, diciendo que, como de costumbre, Sudo era un hombre desagradable y la única razón por la que él se encontraba ahí sentado era porque se sentía enfermo. Esa razón, que a lo lejos tanto Sudo como cualquiera que lo veía no era más que la de un hombre mentiroso que no tenía ninguna dificultad de salud, lo cual fue la gota que rebosó el vaso, por lo que sin contenerse Sudo le envió un puño con todas sus fuerzas atacando a Koenji, que casi sin inmutarse lo atrapó con la palma de su mano y diciéndole que se detuviera riéndose porque no tendría ninguna oportunidad contra él. Además de agregar lo que vimos en el anime sobre que Horikita también le había pedido participar, pero que en cualquier caso no se sentía bien, por lo que no lo haría. Así que Hirata no vio más opción que recordarle a Sudo que la próxima competencia comenzaría muy pronto para tratar de apartarlo de su ira contra Koenji. Seguimos con tercero, con eventos que no se mostraron ni transcurrieron en la novela, como la carrera de vallas, el evento de tirar la cuerda entre las clases o la carrera de obstáculos. Y se preguntarán cómo le fue a Ayano Kouji, Horikita y en general a la clase D. Pues inicialmente, como les mencioné, la carrera de 100 metros bien, con los primeros lugares de Sudo y Horikita, otra posición alta de Hirata, y ya hablando de Ayano Kouji, bueno, el prota sabemos que no quiere destacar, por lo que su objetivo en las pruebas siempre era no quedar último, pero tampoco primero. De hecho, en las individuales siempre quedó máximo tercero o en consecuencia quinto. Pese a ese buen arranque, en la carrera de vallas ya ubicados, Horikita tampoco pudo alcanzar una posición deseada debido a dos estudiantes de la clase C que habían quedado por encima de ella, y de hecho desde ahí Hirata, en un ejercicio de observación, comenzaba a notar algo extraño en los emparejamientos. Ya en el evento de tirar la cuerda entre hombres, este fue muy disputado. La clase B y C no cooperaban de ninguna forma porque la C hacía todo individualmente. Y si bien la A y la D tenían una estrategia conjunta, surgió un pequeño inconveniente en cierto momento. Y fue el hecho de que, como se sabe, la clase A está fragmentada por quienes apoyan como líder a Katsuragi y quienes apoyan como líder a Arisu, que es esta chica que no participó en ningún evento por su déficit físico. Sin embargo, ella no era que estaba observando solamente las competencias, sino que también influía indirectamente según sus planes, por lo menos en su clase. Por lo que, preparándose para tirar la cuerda mientras la clase D estaba ubicada según la estrategia organizada, los de la A les dio por hacerle la huelga a Katsuragi. Y mientras esto pasaba, Ayano buscó a Arisu en la distancia y la halló con una sonrisa, por lo que el prota pudo inferir
que si bien esto podría ser en cierto modo perjudicial para la clase A por los puntos, si a Katsuragi le iba mal en los eventos con su guía para la clase A, su poderío se iría desvaneciendo y ella, a pesar de no estar haciendo nada en el festival, indirectamente lo estaba debilitando a su rival interno. Pero bueno, el caso es que al final a regañadientes la clase A y D cooperaron y en primera ronda de tirar la cuerda ganaron. En la segunda se confiaron absurdamente y perdieron ante la B y C, pese a su división. Y en la ronda final que decantaría el ganador, la C lo que hizo fue soltar la cuerda para no gastar energía y los de la A y la D se cayeron al suelo ganando, aunque Ryugen realmente no se veía para nada preocupado, pues él había ordenado hacer eso para no desgastarse en aquel evento que ante la falta de organización con la clase B, él sabía que no ganarían y por eso no le importaba. Incluso Ryugen le dijo a Sudo directamente que bien por ustedes obteniendo una victoria tan patética y que le había gustado mucho cómo habían terminado arrastrándose. Palabras que a Sudo lo seguían descontrolando y que, pese a haber ganado la prueba, salió igualmente irritado porque Ryugen y compañía solo se habían dejado ganar. Cuarto dato. Como vimos en el anime, Sudo poco a poco fue perdiendo la paciencia por las trampas de Ryugen, y es que ese tipo tenía todo fríamente calculado, usando las tácticas que quería. Primero en el evento de derribar el poste donde se permitía el contacto físico, por obvias razones y aprovechándose de la confusión tras las varias batallas del campo de juego, fue el primero en aprovechar por la espalda para patear a Sudo, quien pese a sus habilidades físicas, a su lado no contaba con efectivos muy fuertes que pudieran protegerlo, por lo que Ryugen, comandando a otros de la clase C, lo empezaron a patear en la espalda en repetidas ocasiones, dejándolo con múltiples golpes y en el suelo. Esto ocurría ya que mientras la clase D eran los encargados de defender el poste, la A debía atacar, mientras por el lado contrario la C defendía y la B atacaba, y Sudo no pudo hacer nada más que besar el suelo ante semejante embestida de Ryugen y compañía, y el gigante guardaespaldas estudiante compañero de Ryugen llamado Yamada, a punta de fuerza, destrozó la defensa de la clase A liderada por Katsuragi, haciéndose con el poste y dando la victoria a la clase C. Con todos los antecedentes, Sudo estaba harto de lo tramposo que había sido Ryugen y buscaba ganarle y restregarle en la cara su victoria, pues pese a lo que había pasado y soportando dolores, no tenía lesiones de gravedad. Es así como en la siguiente competencia de los hombres de la guerra de caballos, que no vimos en el anime porque solo vimos por un instante este evento, pero de las mujeres, la coalición AD llegó a tener una ventaja, pues estaban de pie Hirata y su caballo, Katsuragi y su caballo, y Sudo y su caballo, los tres contra Ryugen, evidentemente una ventaja de 3 contra 1. Pero ¿cómo podría ser posible que perdieran con esa ventaja numérica? Simple, Ryugen tenía fuera de sus casillas a Sudo con sus provocaciones e incluso lo retó a un 1 versus 1. Y Sudo, lastimado por la prueba que mencioné antes y con su carácter irritado y explosivo, aceptó. Obviamente ni Katsuragi ni Hirata querían hacer eso, pues sabían que entre ellos tres tenían la victoria asegurada. Pero el bobalicón sin cerebro del Sudo, guiado por su impulsiva conducta, los amenazó con que si llegaban a interferir, los traicionaría y los golpearía a ellos, sus propios compañeros. Es así como Sudo le encargó a Hirata que mientras él combatía con Ryugen, él tomaría la cinta de su cabeza que simbolizaba que el otro perdía en la prueba. Y pese a 2 intentos, Ryugen no atacó y contra Sudo no hizo otra cosa más que defenderse, hasta dejarlo exhausto y luego contraatacar. Si bien parecía que Hirata le quedaba fácil quitarle la cinta de la cabeza a Ryugen en un par de ocasiones, el líder de la clase C había hecho algo que no lo permitió perder, y fue untarse gel en el cabello antes de la prueba, que hacía que la cinta fuera resbalosa y que al final no permitió que Hirata pudiera obtenerla. Tras el contraataque de Ryugen, él logró vencerlos a los tres 1 a 1, y Sudo solo se quedó en ridículo, más iracundo e irritado, tras las burlas y provocaciones de Ryugen, incluso por lo de la gel acusándolo de tramposo otra vez, pero dándose cuenta ya muy tarde y ya sin manera de comprobarlo, pues una vez finalizó la prueba, ya la cinta no tenía evidencia y no había forma de denunciarlo. Ahora vamos con quinto dato. ¿Cómo fue a detalle el choque entre Horikita y la estudiante de la clase C, Kinoshita, que las dejó a ambas lastimadas? Bueno, pues durante la carrera de obstáculos, Horikita, consciente de que sus rivales eran fuertes y no habiendo sacado los resultados más óptimos en algunas pruebas, quería ganar. Y en un momento alcanzó a tomar ventaja ante sus adversarias, aunque Kinoshita le fue remontando porque indudablemente era una de las estudiantes con altos estándares atléticos de la clase C. Y cerca a la meta se pensaba que entre ellas se disputaría el segundo puesto, dado que había otra estudiante de la clase C que no había forma que no quedara en primer lugar.
pero pasó algo muy diferente, pues Kinoshita de atrás empezó a gritar el nombre de Horikita varias veces y ante la extraña situación repetitiva, Horikita volteó hacia atrás para mirar e inconscientemente desaceleró, por lo que Kinoshita la alcanzó, pero ahí en un instante se produjo el duro choque. A causa de esto, a las dos las rebasaron las demás quienes venían de atrás, y con signos de dificultad Horikita quedó séptima en la prueba, mientras Kinoshita última con mucho más dolor, y como vimos en el anime, para el prota este choque no fue ninguna coincidencia o accidente. De hecho, en los eventos en los que Horikita tuvo que participar lastimada, sin duda que Ryugen había cumplido lo que había dicho una vez se acabó el examen del barco, porque fue directo por Horikita, que no solo quedó en posiciones lamentables desde ahí, sino que le pegaban unas emboscadas en los eventos fuertes como la que vimos en la guerra a caballos entre mujeres, en la que no más fue que avisaran el comienzo de la prueba y el grupo rival de la clase C no se lo pensó ni un segundo para ir por ella directamente, y ni por más defensa que la respaldara pudo hacer nada ante semejante ofensiva que la dejó tirada en el suelo. Seguimos con el sexto, y si bien no se mostró del todo así, para aclarar, al principio el equipo rojo, conformado por la clase A y la clase D, tenía una ventaja sobre el blanco, conformado por la C y por la B, pero con el pasar de los eventos esta se fue recortando, y con la lesión de Horikita y el abandono previo al almuerzo de Sudo, la clase D no contaba con sus mejores exponentes y los resultados fueron en caída, por lo que para el punto en que quedó el capítulo, equipo rojo y blanco iban muy parejos. Séptimo, hablemos de cómo Ryugen dejó a Horikita en ridículo, pues desde sus pensamientos en la novela, Horikita no quería darle ningún problema a su hermano con este asunto, y pese a que ella no había hecho nada de lo que Kinoshita y Ryugen estaban diciendo, ella era consciente de que había sido completamente manipulada y dejada sin opciones para actuar, dado que en unos videos que salían en la novela no había audio, pero se mostraba como Horikita miró hacia atrás en su momento a Kinoshita y luego ocurrió el choque, por lo que se interpretaba que ella era la causante de las lesiones de la chica de la clase C, sumado a sus declaraciones y algunas palabras extra inventadas que ponían a Horikita en una situación delicada, que le podría traer problemas graves a ella y por efecto dominó a su hermano, el presidente del consejo. Junto a la preocupación de su hermano, las pruebas que estaban totalmente en su contra, había una adicional, y es que después del almuerzo vendrían los eventos por recomendación en la que según la lista de su clase D, ella iba a participar en algunos, pero debido a su lesión sabía que lo mejor era usar una sustitución. Pero aquí una aclaración, las sustituciones no eran gratuitas, ya que previo al festival cada clase enviaba una lista de los estudiantes que participaban en determinada prueba, y quien no pudiese por circunstancias como daños físicos o en la salud, igual serían descalificados y afectaría los puntos de su clase, por lo que existía el recurso de la sustitución. Sin embargo, para aplicar a este se debía pagar una suma grande de puntos, no recuerdo cuál en este instante, pero era bastante elevado el costo, por lo que Horikita sabía que tenía que gastar una gran cantidad de dinero para los eventos restantes, y tras la propuesta de Ryugen quedaría bastante corta de puntos privados y por algo que ni siquiera había hecho. Y es que Ryugen no es ningún idiota, porque la clase C en los eventos de recomendación también tenía que hacer una sustitución con Kinoshita, que como les dije en datos anteriores, era una estudiante destacada atléticamente en la clase C, por lo que Ryugen con los puntos que le pidió a Horikita no solo saldaban los puntos de la sustitución en su clase, sino que además acababa ganando lo restante del millón para sí mismo sin ningún esfuerzo. Pero como vimos en el anime, ella estaba acorralada y tuvo que aceptar la oferta de Ryugen después de haberla rechazado, pero él, ya no conforme con ello, le pidió lo que vimos, que aparte del millón de puntos se arrodillara ante él, consciente del orgullo de la mujer de la clase D. Y como acto benevolente, Ryugen le daría tiempo hasta el final del festival para aceptar, dejándola humillada completamente. Y bueno, ya veremos el siguiente capítulo, lo de Horikita y Ryugen, vamos a entender más a Yano y seguramente sea el cierre del festival. Pero sí queda claro que se saltaron algunas cosas que aquí les pude contar. La adaptación del volumen 5 seguramente puede dejar algunas cosas que desear para los que han leído la novela, porque los eventos pasaron en el anime muy fugazmente, demasiado. Pero bueno, desde que se anunció los volúmenes que se adaptarían en esta temporada 2 en 13 capítulos, se sabía que algo así iba a suceder. Igual adaptaron lo más importante, entonces tampoco es nada del otro mundo. El anime tampoco lo hizo mal, así que me quedo debiendo por ahí la carrera de Horikita con Ibuki, pero por el resto se los cuento aquí. Así que tener adaptado esta tremenda historia de Classroom of the Elite siempre será emocionante.
Nos vemos en el capítulo 6, que lo que queda de temporada va para arriba y yo sé por qué se los digo. Me ayudas mucho, demasiado, si te suscribes al canal, like si te gustó el video y si me dejas tu comentario te lo respondo con mucho gusto. Así que soy Diego de Archivo Digital y recuerda que todo en la vida es un salto de fe.